La gobernanza inclusiva y reformista constituyó un paso primordial en los primeros 100 días del trabajo del primer ministro provisional de Haití, Gary Conille, quien admite que hoy quedan muchos retos para sacar al país del atolladero. Así lo dijo él textualmente. Conille habló sobre la formación de un aparato estatal con 10 ministros en tiempo récord, con titulares pertenecientes a sectores representados en el Consejo Presidencial de Transición, que lleva 5 meses en ejercicio tras su creación impulsada por otras naciones lideradas por Estados Unidos. Se cumplen entonces 100 días de gestión, pero ¿qué avances se han registrado en este periodo de tiempo? Según el nuevo primer ministro provisional de Haití, Gary Conille, destacó que existe un incremento de capital para resolver problemas en el sector social. Sin embargo, asegura que aún se enfrentan a muchos retos de cara a la crisis que azota a esta isla caribeña, donde reina la zozobra, el temor y la violencia que ha asesinado a 3.200 personas entre enero y mayo de este año. Aunque ya han pasado 100 jornadas, los proyectos continúan en discusión, mientras la población exige tomar medidas contundentes que no impliquen una intervención extranjera. Bueno, este es un tema delicado siempre, ¿no? Pero antes de avanzar en él, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a reponerla. Tras 5 meses de la creación del Consejo Presidencial de Transición y además de 100 días del gobierno del primer ministro encargado de Haití con la intervención extranjera liderada por Estados Unidos, bueno, esa nación está en una profunda crisis de violencia. Ahora, ¿qué propone usted, amigo telespectador? Bueno, hay varias opciones. Una, elecciones sin intervención extranjera. Otra, el cese de la injerencia. 3, diálogo entre todos los sectores. 4, apoyo socioeconómico internacional. Y la quinta opción es todas esas opciones juntas. Si todavía no has participado, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Telesur TV de Telegram, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y para hablar de este tema, por supuesto, hemos invitado a una persona que conoce el tema directamente, porque es haitiano y además un luchador por la reivindicación de los derechos del pueblo de Haití. ¿Ah? Es Jean-Pierre Bessier, que es de la Federación de la Asociación Haitiana de Venezuela. Jean-Pierre, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, Jean-Pierre, entonces, a manera de balance, y ya escuchaste, son 2 cosas que hay que tomar en cuenta. 5 meses de este proceso de transición, de este gobierno de transición, y 100 días del primer ministro provisional. ¿Qué balance puede sacar de esta experiencia? Bueno, efectivamente nosotros que siempre analizamos y pensamos sobre la situación de nuestro país, la situación de Haití, un país emblemático, un país realmente simbólico por el mundo, por su trayectoria en la lucha por la abolición de la esclavitud, y que hoy día la primera potencia mundial quiere, como puedo decir, pasar ese país a la oscuridad, que sin gobierno, sin meta, sin un proyecto político propio. La situación de Haití, el análisis que estamos haciendo desde la comunidad haitiana y a través de varias comunidades haitianas a nivel mundial, es una situación caótica, pero que tiene salida, en lo que siempre hemos analizado. Hay algo que debemos pensar muy bien. Desde nuestro punto de vista, es que
es como un montaje, como una película. Sí. Y el guión lo lleva los norteamericanos, especialmente el gobierno de Estados Unidos. La situación de Haití amerita de dos puntos que acaba de pronunciar allí. La ayuda humanitaria y elección. Y elecciones libres. Pero del mismo pueblo. Del mismo pueblo. Sin interés. Exactamente. La ayuda humanitaria significa acompañamiento, apoyo logístico y apoyo a la policía. Y después tiene que organizar y realizar las elecciones para que haya un gobierno haitiano que asume la responsabilidad y el destino del país. Claro, pero uno lo observa como difícil, ¿no? Que se pueda primero estabilizar de alguna manera al país para después ir a elecciones. Ha habido elecciones en países donde está en guerra, han estado y han salido adelante. Pero yo creo que es importante, Jean-Pierre, y lo digo porque algunas personas quizás no entienden o no están muy claros al respecto, de que el primer ministro provisional tiene 100 días en ejercicio. Pero antes de eso se creó un consejo de transición que tiene ya 5 meses aproximadamente, con la injerencia de Estados Unidos, que fue el que introdujo eso. Explícale a la gente qué significa una cosa y la otra, el consejo de transición y el primer ministro provisional. O sea, es que como que estuviéramos flotando, ¿no? Exactamente, pero hay algo ahí que todo el mundo está más o menos analizando y no logra entender. El consejo, ponte que haya un consejo. El consejo debe estar prácticamente por 3 meses. Consejo Presidencial de Transición. Sí, de transición debe estar allí por 3 meses. Pero tiene 5 meses. Sí, tiene 5 meses y más y lo que venga. Y lo que venga. Segundo, llega el primer ministro. Ok, el primer ministro es para formalizar el gobierno, un gobierno de transición, pero ese primer ministro debe estar junto con el Consejo. Claro, subordinado al Consejo. Exactamente. Bueno, el análisis que estamos haciendo es lógica. Hay un cuerpo ejecutivo. Si Puerto Príncipe está como capital, está caótica, lo que tiene que hacer es que tomar una decisión, porque la misión diplomática, como la misión diplomática de Venezuela y otros países, no puede estar en Puerto Príncipe, tiene que ir a un país cercano, por lo menos Cuba o República Dominicana, porque no hay seguridad. Claro. No hay decisión, porque los haitianos, lo que estoy diciendo claramente, hasta el momento que estoy hablando, es un pueblo muy culto. Hay muchos valores, es lo que estamos hablando. Pero no sé por qué Estados Unidos quiere tapar eso, porque el pueblo nace con esos valores. Acordémonos que Haití está en la isla de La Española y Haití tiene cara hacia Cuba. Sí. Entonces es una zona geoestratégica que los Estados Unidos no se atreven a soltar. Exacto, creo. Pero hay algo que yo pienso que debería hacer el primer ministro o el cuerpo gubernamental. Hay que cambiar el capital. Hay que buscar otra ciudad y puesto en la capital allí, en otra ciudad porque no es todo el más país. Más segura, dices tú. Claro. Y puede haber un lugar así. Si hay más o menos como 7 departamentos de los 11 que tienen tranquilidad. Pero bueno. Y hay uno que se llama departamento de NIP. Es un departamento donde hay un comisario que coordina un control en ese... Eso sería para darle estabilidad al gobierno. Exacto, no, para poder recibir a los cuerpos diplomáticos, a las reuniones, me explico, y para poder plantear y como dice, formar el consejo. Tener un lugar, digamos en paz, que se pueda armónico. Para poder dirigir el país. Bien, vamos a revisar aquí algunos datos, Jean-Pierre. Haití sigue sumergida, como tú sabes, en violencia. Sí. Estos pandilleros, esta gente que está armada, algunos lo llaman pandilleros, otros son rebeldes, no sé, es un tema para discutirlo después. Sí. Mientras que las Naciones Unidas carecen de fondos para combatir la inseguridad. Ahora, un experto en derechos humanos advirtió que la violencia, entre comillas, pandillera en Haití va en ascenso
mientras que la misión respaldada por la ONU para combatir estos delitos adolece de recursos financieros y personal. Acuérdate que vino una gente allá de Kenia, ¿no? La policía haitiana continúa en déficit de capacidad logística y profesional para la lucha contra pandillas, si es que se llaman pandillas, porque acuérdate que hay un grupo que se denomina rebeldes, que invaden algunos territorios a medida que consiguen armas y municiones, que ingresan al país, a pesar del embargo internacional. Curiosamente, muchas de estas armas son de Estados Unidos, ¿no? Sí. Así que eso llama también la atención. Ahora, de acuerdo con William O'Neill, escritor estadounidense que visitó el país haitiano recientemente, denunció la falta de insumos básicos que afectan a los ciudadanos, al igual que el desplazamiento masivo que aumenta la vulnerabilidad. O sea, pueden entrar las armas, pero los insumos para la sobrevivencia no llegan. No. Ajá, ¿qué pasa ahí? ¿A quién le interesa esta guerra? Es que lo interesa a los mismos estadounidenses, porque ellos como siempre hemos hablado en las entrevistas, hemos hablado que es algo que Estados Unidos está creando, es un caos, ese caos para poder controlar a Haití, pero el problema mío, si no hay fondo, nadie está apoyando y el gobierno de Estados Unidos mantiene su posición ahí y mantiene su control. Estoy preguntando por qué. Y el llamado que estoy haciendo al pueblo, a la juventud haitiana, que rega a nivel internacional, más o menos vamos a elevar nuestro valor y llamar a la conciencia patriótica para hacer que Haití toma la vía de la democracia y la convivencia y nuestro desarrollo sin injerencia, porque es un país que luchó por la no injerencia y luchó por la no esclavitud. Tú estás pidiéndole entonces a los jóvenes haitianos, a través de esta señal y otros medios de difusión, que asuman la autodeterminación del poder popular. Eso es lo que tú estás pidiendo. Entonces, bueno, nosotros aquí en Venezuela, en algunos países, hablamos de una expresión que es muy popular, dice que cuando hay río revuelto, hay ganancia de pescadores. En este caso parece que a Estados Unidos le interesa este río revuelto en Haití para él pescar. Ante las atrocidades cometidas por pandillas haitianas, según algunos analistas, la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití instó a estas personas armadas, que algunos llaman delincuentes, a rendirse y entregar las armas. Pero acuérdate que algunos no son delincuentes, algunos son rebeldes, para un juicio legal y justo. Dice, bueno, entreguen las armas y vamos a un juicio. Esto causó que los líderes de estas bandas en Haití enviaran emisarios a las autoridades del país para pactar una tregua. ¿Por qué esperan llegar a acuerdos? Pues en las últimas 3 semanas se han realizado operativos de emergencia, de seguridad en las principales ciudades de Haití, controladas por los pandilleros, por estos grupos armados, acciones para apoyar a la población en su lucha por la seguridad. Ahí es bueno, Jean-Pierre, que tú nos digas, estos grupos armados, ¿cómo se identifican? Hay pandilleros, hay criminales, hay mafia, hay rebeldes con ideas políticas de transformación. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿O todo eso? Pero los grupos armados está, ¿cómo puedo decir? Está en varias facetas, me explico. Hay unos que son grupos delictivos, grupos que están buscando secuestrar, matar. Están vinculados con el narcotráfico, me imagino. Exactamente. Ajá. Pero en sí, en esos mismos grupos, hay grupos que fue creado a través de algunos entes políticos, senador, ministro y hasta presidente de la República. Eso ha nombrado, eso lo hemos escuchado. Tú dices que han sido creados, los grupos violentos han sido creados incluso por políticos que tienen interés. Exactamente, y los políticos tienen contacto con ellos y hay primer ministro que escuchó en la tele que dice que yo he hablado con fulano, que he hablado con él, fulana. Significa que ellos han hablado con él. Exactamente. Entonces, significa que esos grupos armados tienen vinculaciones políticos y ellos no son totalmente diferentes. Hay grupos que son totalmente radicales y hay otros grupos que tienen una visión
visión de pacificación, que tiene intelecto, me explico, y en realidad uno no sabemos a dónde va, pero en sí los grupos armados hacen un efecto negativo para la vida social y política. Claro, pero hay grupos que también han dicho que ellos quieren, con su accionar, sacar a la injerencia extranjera. Sí. Bueno, vamos a quedarnos con esa reflexión, Jean-Pierre. Vamos a hacer una pausa necesaria. El canal necesita hacer una identificación de algunas cosas. Despedimos esta primera parte, pero recuerden que pueden seguir participando con la pregunta que hemos hecho. Ahí está, con el código QR, la pregunta y las opciones para que participen. Y luego veremos las tendencias que ustedes están creando. Bueno, al regresar, vamos a seguir conversando con Jean-Pierre Bessier en este tema que estamos hablando, los 100 días del primer ministro provisional, los 5 meses del gobierno de transición y bueno, hacia dónde va Haití. ¿Tiene salida? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900.000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en el mundo desde el sur. Recuerden que hoy estamos tratando de visualizar cómo está Haití. Haití tiene una situación política muy particular, atípica, porque tiene desde hace 5 meses un Consejo Presidencial de Transición, y hace 100 días, bueno, ese Consejo Presidencial de Transición nombró un primer ministro provisional. O sea que todo está así como en el aire. Entonces hay que hacer un balance ahora. Para eso está aquí con nosotros Jean-Pierre Bessier, que es de la Federación de Asociaciones Haitianas en Venezuela. Jean-Pierre, yo quisiera que para ilustrar un poco lo que estamos hablando, recientemente, como hemos dicho, se creó este Consejo Electoral, ahora un Consejo Electoral Provisional. Todo es provisional, todo es así en Haití. Un Consejo Electoral muy importante, pero vamos a ver, recordemos que las últimas elecciones presidenciales se ejecutaron en 2016. Para 2021, el ex primer ministro Oriol Ongoí, que en ese entonces fue asesinado, fue asesinado Jovenel Moïse y entró Oriol Ongoí y se convirtió entonces en gobernante provisional y posteriormente disolvió el consejo tras acusarlo de partidista. Entonces, en consecuencia, se incrementó una crisis política donde los ciudadanos exigían unas elecciones democráticas y transparentes y que más tarde, con el estallido social, provocó su renuncia, su dimisión. Entonces, fue eliminado entonces ese ente electoral. Ahora se está creando un consejo electoral provisional. ¿Tú tienes expectativas positivas con respecto a este consejo electoral provisional? Bueno, el Consejo Electoral Provisional yo creo que está basado en los primeros 2 pasos. Significa que el Consejo Presidencial y la instalación del primer ministro y ahora viene el Consejo Electoral. Eso es un control que está llevando los Estados Unidos para que su candidato, el candidato que va a imponer, logra ganar las elecciones allá en Haití. Exacto. El problema que pasa ahora, como la visión del pueblo haitiano es de 70% de izquierda, porque el pueblo ve más futuro con el apoyo de Rusia y ve más futuro que con el acercamiento y la amistad
con Venezuela. Bueno, Entonces, acuérdate cuando Chávez fue para allá, eso fue todo un acontecimiento. Exactamente. Entonces eso ha dado motivo a los Estados Unidos, Claro. de buscar cómo construir su propia vía para que los logros sean a favor de ellos. Claro, Estados Unidos, por supuesto, viendo a Haití en una situación geoestratégica, que como te dije hace rato, está de cara a Cuba, oye, no soportarían que los haitianos tengan un gobierno de izquierda, pero tú lo acabas de decir, la mayoría se siente identificado con esa propuesta. Entonces van a tratar de controlar. Por cierto, ¿hay algún candidato tipo Jean-Bertrand Aristide que tenga una visión de izquierda, que un líder allá? Sí hay. Y hay un excomisario que fue preparado por los Estados Unidos, que se llama Guy Philippe, que tiene un porcentaje de conocimiento, me explico, popularidad en Haití. Sí, pero si fue preparado por los Estados Unidos, ¿qué dices tú? No, se preparó y, entonces, y había cosas que no fuese bien, como dice, equilibrado con él en algunas acciones. Entonces los Estados Unidos lo acusó de tráfico de droga y lo llevó para Estados Unidos y pasó como 6 años preso y ya cumplió con su condena y lo devuelven en Haití. Entonces, cuando él llegó en Haití, ¿cómo se llama? El discurso que ha dado al pueblo llegó a la población y llega a la comunidad haitiana a nivel internacional. El peligro de ese discurso es que a lo mejor Estados Unidos no lo deje avanzar mucho. Bueno, fíjate que Jean-Bertrand Aristide lo sacaron en un avión y lo dejaron en África. Exactamente. Bueno, pero la cosa cambia. La cosa cambia. Es por eso que los Estados Unidos ahora, el gobierno de Estados Unidos está muy pendiente porque el presidente Putin ha dado bastante declaración a favor y a veces el presidente Putin dice que él está a la disposición de los líderes haitianos cuantos fuese necesario para darle su apoyo para que el país pueda avanzar. Eso es una tendencia que no es favorable para los Estados. Claro, acuérdate que la doctrina Monroe establece que los estadounidenses no van a querer que se meta Rusia en el territorio que consideran ellos su zona de... Pero está Cuba, está Venezuela. Claro, bueno, y China también, que se asoma por ahí. Exactamente. Bueno, mira, ahora vamos a ver cómo afectan estos grupos armados, que algunos llaman pandillas, en este proceso electoral en Haití. El ministro del Interior y Comunidades Territoriales de Haití, que es el primer ministro provisional, Gary Conil, advirtió que la violencia desatada es un impedimento grave para una votación justa y libre, y para ello planea instaurar la seguridad del país que permitan la celebración de un referéndum constitucional y unas elecciones para el 2025, democráticas. De esta forma también detalló que en estos primeros 100 días el gobierno ha invertido más de $5 millones para que el Estado haitiano asuma su responsabilidad. Parece una cifra pequeña, ¿no? Exactamente, $5 millones. Pero hay una cosa también que tenemos que analizar. Tanto dinero que ha invertido Estados Unidos en la guerra con Rusia. Ajá. Sí. Entonces, son miles de millones, centenares de miles de millones. La participación, Ucrania, ¿no? La participación de la OTAN. Claro. Y entonces vio que Haití, que está, como dice Melgio, en esa crisis humanitaria, con ese grave problema, entonces ningún país de Occidente acerca para darle su apoyo. Y a pesar que son países que debe a Haití bastante dinero, como Francia, como Estados Unidos, que ha robado el Banco Central de Haití hace años, y ellos no han invertido, y entonces ellos quieren otra cosa. Sí, bueno, sí, fíjate que yo no había pensado en ese enfoque que tú estás manejando acerca de que Estados Unidos y la OTAN están invirtiendo centenares de miles de millones de dólares en una guerra contra Rusia a través de Ucrania, y Haití, que está en el Caribe, que está ahí mismo y que necesita más para vivir que para destruir, pues no reciben lo que tienen. Y lo otro también impone su ley aquí, porque fíjense, Haití, que está en una situación difícil y está en la OEA,
Venezuela, a través del presidente Chávez, que apoyó a Haití tanto en Petrocaribe, y dejó deuda inmensa que Haití debe y lo deja así libre para que el país pueda avanzar. Claro. Y toda esa plata lo llevaron para Estados Unidos. Imagínate. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Entonces, viendo la situación como es, y Estados Unidos presiona a Haití para votar en contra de Venezuela. Y Venezuela perdonó la deuda de Haití por petróleo. Pero lo que estoy pidiendo al presidente Maduro, al Congreso de Venezuela, a la Asamblea Nacional de Venezuela y los políticos de Venezuela de mucho valor, hay que perdonar a esos políticos porque son títeres. Pero realmente Haití es un país y es el pueblo haitiano tiene a Venezuela en su corazón. Bueno, vamos a revisar ahora la encuesta que hicimos, Jean-Pierre, a ver si nos ayuda a buscar. Acuérdate que este es un tema complicado, pero por eso buscamos apoyo de nuestra audiencia a ver qué piensan. Tras 3 meses de la creación, 5 meses del Consejo Presidencial de Transición y 100 días del gobierno provisional del primer ministro Coniel, con la intervención extranjera liderada por Estados Unidos, Haití sigue en una profunda crisis humanitaria y de violencia. Entonces, ¿qué solución propone usted, amigo telespectador? Bueno, 14% piensa que es necesario hacer elecciones sin intervención extranjera. 10% habla que es importante el cese de la injerencia. Un 3% pequeño dice que el diálogo entre todos los sectores, lo ven como difícil, ¿no? Un 2% piensa que también es importante el apoyo socioeconómico internacional, un porcentaje muy bajo. Pero todas estas opciones son reconocidas por el 71% de la participación. Es decir, 3/4 partes de la audiencia piensa que hay que unir todas estas opciones para conseguir. Claro, es un asunto multifactorial. Exactamente. Así es. Jean-Pierre, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, yo también, es un honor siempre estar aquí y el país necesita, y gracias a Venezuela, gracias a Telesur, que siempre está aportando su grano de arena para que el mundo conoce la situación de Haití. Nosotros participamos como líderes aquí a la búsqueda de soluciones viables para un país tan hermoso, tan digno como Haití. Así es, gracias Jean-Pierre. Permíteme hacer una conclusión, a ver si puede ser útil también. Es trágicamente curioso que los 2 primeros países que alcanzaron su independencia de Europa entre los siglos XVIII y XIX, ahora estén viviendo una situación incongruente con los principios y valores de libertad y soberanía. Pues Estados Unidos logró expulsar a los ingleses de América y ahora quiere subordinar a Haití, que tras expulsar a los franceses en el Caribe, ahora tiene que luchar por una nueva independencia, pero esta vez justamente de Estados Unidos. Ahora, recordemos que Haití ayudó a los demás países de América del Sur a liberarse, cuando suministró refugio, financiamiento, logística, naves y pertrechos militares para poder enfrentar al Imperio Español. Quizás no estén muy claras las circunstancias para que Sudamérica acuda en auxilio de Haití, pero siempre será útil recordar y retomar las ideas de Simón Bolívar para que el pueblo haitiano pueda encontrar un camino para su nueva liberación, que será un gran ejemplo para el mundo desde el sur.